Vas a presentar un discurso, aquí te dejo las preguntas que te tienes que hacer para que este sea perfecto. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, quienes tenemos que hablar en público para presentar nuestro negocio, ese producto que creemos va a transformar la vida de quienes nos están escuchando, o que al menos resuelve un problema muy puntual a un precio por demás accesible, pues al final caemos en ese error, no sé si por ego, incluso por ignorancia o por falta de preparación, de estar totalmente seguros que la idea que estamos presentando, el mensaje que estamos transmitiendo es interesante y relevante para las personas que nos están escuchando. Pero por lo general, nada más alejado de la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tú te dedicas al control de plagas y que te invitan a un espacio de networking para presentar ante un público que son emprendedores, pymes, que llevan no más de 1 año o 2 años con su negocio y que están en ese proceso de consolidar este producto, este servicio que en su caso están ofreciendo. Y entonces tú crees que toda la información, como eres experto en lo que vas a decir, que toda la información que puedes proporcionar va a resultar relevante. Y que no importa si te dan 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto o hasta 2 horas, tienes la información y las palabras necesarias para causar el impacto y que a las personas que te escuchen les interese lo que estás tratando de decir. Pero en la mayoría de las ocasiones eso no resulta y al final te das cuenta que la gente ni entendió lo que estabas diciendo, ni les interesó y al final ni siquiera captó las ideas principales que según tú intentaste transmitir. Y esto al final, pues un poco para justificar nuestro ego, podemos responsabilizar a quienes nos escuchan de que no se interesan en algo tan importante como las bondades de tu producto o el problema que les va a resolver, o incluso piensas que como son empresarios que apenas van arrancando, ni siquiera tienen idea de cómo funciona el ámbito empresarial. Pero no, en realidad la respuesta está en ti mismo, en qué información es la que les diste que no causaste el interés necesario. Y esto a veces se da por falta de preparación, pero otra por ignorancia, porque ¿cuáles son esas preguntas o esos pasos necesarios que nos tendríamos que hacer o que le tendríamos que hacer a una audiencia similar a la que te va a escuchar durante esa sesión para garantizar que el producto que estás ofreciendo o los problemas que va a resolver pues realmente son del interés de las personas que te están escuchando? En mi caso, ¿qué haría? Si me invitan a esta sesión de networking y entendiendo el tipo de público que me va a escuchar, pues buscaría dentro de mi círculo cercano personas que sean similares. Les preguntaría si conocen mi producto, si conocen las bondades que tiene ese producto y el problema que les pudiera resolver. Por otro lado, también preguntaría hasta qué monto o cuánto estarían dispuestos a pagar por resolver ese problema y por conseguir mi producto o un producto que pudiera ser similar. Y entonces, durante la plática, eventualmente pudiera llegar a tener alguna información como que quizá el producto que tienes es tan, entre comillas, caro para estas personas a las que les vas a intentar presentar tu negocio, o quizá tan inútil que no les resuelve ningún problema. De entrada, pues me plantearía si vale la pena presentar mi negocio ante una audiencia con estas características. Y no es un problema de la audiencia. Ellos tienen un entorno y una realidad que tú debes comprender y si te puedes adaptar, hazlo, y si no, pues busca ese nicho de mercado que realmente te va a escuchar, esa audiencia o esos espacios de networking a los que tu producto les pudiera llegar a interesar. Pero eventualmente sí les interesa y está al alcance económico para comprar tu producto, pero no entienden con mucha claridad cuál es el grave problema que resuelve ese producto, porque quizá en sus instalaciones tienen un bicho que ellos lo ven insignificante para la continuidad en la operación de su negocio,
pero que tú, como experto, sabes muy bien que si continúa ese problema que ellos ni siquiera saben que lo tienen, pues al final en algún momento dado puede tener una consecuencia catastrófica. Pero ya encuentras un poco el hilo conductor de entender qué es lo que les tengo que decir durante esos 30 segundos o un minuto en el que voy a presentar mi negocio. Les hablas de un problema que ellos no saben que tienen, pero eventualmente les hablas sobre la posible consecuencia que al no saber y al no resolver ese problema van a tener en el corto o mediano plazo. Y ahí está, ya los enganchaste, ya dijiste algo que es de su interés. Y no nada más te fuiste con un aspecto del precio o de la ubicación que tiene tu local o el alcance que tiene tu negocio para la distribución en toda la República, porque realmente es algo que a ellos les resulta totalmente irrelevante. Alguna vez encontré información en un libro que hablaba sobre 3 aspectos trascendentales en la vida de todo ser humano, por lo que un negocio que se dedique a subsanar todos los vacíos o deficiencias dentro de estas 3 áreas permanentemente podría tener éxito. Uno de ellos es el amor. Y planteaba dentro de la búsqueda de tu nicho de mercado, de entender a quién le estás hablando y qué es lo que les interesa, dos nichos diferentes. Por un lado, jóvenes universitarios que buscan de manera permanente el amor y que si tú llegas con un servicio que les pudiera ayudar a resolver estas carencias, eventualmente lo podrían comprar. Por otro lado, había un nicho de personas de 65 años, ya jubilados, y que aunque no buscaban el amor de su vida, quizá ya lo habían tenido, pero buscaban a esa pareja o a esa persona con la cual pudieran envejecer y tener experiencias de vida previo a su posible fallecimiento. Y la pregunta es, ante estos 2 escenarios, ¿cuál es ese nicho que a ti te podría servir y que le importa el servicio o el mensaje que le intentas comunicar? Y al final, aunque ambos son buenos nichos, la pregunta básica era entender quién de los 2 tenía más dinero para poder comprar el servicio que en su caso tú estabas intentando entregarles. Normalmente lo ideal es que fuesen los pensionados porque ya tienen una fuente de ingresos con la cual pudieran adquirir el servicio que en su caso le estás ofreciendo. Pero ahí está, tienes que entender y tienes que escuchar cuáles son las necesidades que tiene ese posible mercado para que al final cuando les vas a transmitir tu mensaje, cuando intentas comunicar, les des información que a ellos les pueda resultar relevante. Si no te preocupas previo a presentarte ante un escenario en el cual vas a compartir un mensaje en el que es necesario causar el interés para que vean tu producto y para que en su caso lo puedan o lo quieran comprar, pues tienes que entender cómo es que piensa ese tipo de audiencia, cuáles son sus necesidades y hasta cuánto están dispuestos a pagar para que en base a ello prepares tu discurso, digas cosas que son realmente interesantes independientemente del tiempo. El tiempo lo único que te va a marcar es cuántas ideas relevantes le puedes dar, pero así sean 30 segundos y te alcanza para una idea relevante que cause interés y que enganche, pues al final eso te va a servir para que posteriormente, quizá en una cita más en lo corto, puedas lograr entregar este producto o este servicio a los posibles clientes en los que te vas a encontrar en este espacio de networking. Eso solo por dar un ejemplo, pero lo mismo ocurre en las redes sociales, en un video en YouTube, en Instagram, donde tú quieras, de manera presencial o digital, necesitas entender qué es lo que quiere tu audiencia para podérselo entregar y que al final exista esta conexión. Si tienes alguna otra idea que a ti te ha servido para preparar ese discurso perfecto e interesante ante tu audiencia, escríbelo en los comentarios. Y si te resultó interesante este video, no olvides compartirlo y regalarme un me gusta.